que trabajar, como se darán cuenta. Entonces ya me urge terminar. Esta clase va a ser como la última teórica del curso de NeuroSearch. Ya aunque agarro un poco más de la hora, vamos a terminar ya la última parte del NeuroSearch. Ya la siguiente semana les vamos a dar ese como módulo introductorio que ve que se los había puesto yo aquí como un recapitulando. Pero vamos a volver a dar ese módulo introductorio y después de dar ese módulo introductorio, que todas estas diapos las voy a pasar al principio. Después de eso, vamos a hacer ejercicios. Y esos ejercicios son precisamente lo que yo voy a contabilizar aquí como participaciones, ¿no? Y les voy a dar una calificación de acuerdo a esas participaciones, ¿sale? Entonces, por ejemplo, a lo mejor aquí pueden ustedes tener 10 de promedio, pero las participaciones van a irse sumando como décimas, ¿sale? Entonces, aunque varios tengan 10, va a haber alguien que a lo mejor va a tener 10.1, ¿no? Entonces, para que entiendan que las participaciones no es que se promedien, sino que se suman directos sobre la calificación final, para que puedan tener, pues, acceso a una plaza, ¿no? Ya si de plano veo que nadie responde, pues ya las voy a convertir en negativas y las voy a tener que restar y no va a ser sobre décimas, va a tener que ser sobre puntos completos en caso de que yo viera una situación así, ¿no? Pero pues espero que no sea el caso y que todos tengamos la misma motivación que pues afortunadamente hemos demostrado en este curso y pues de verdad que se los agradezco. Eh, bueno, vamos a irnos acá a la segunda parte, terminar la segunda parte de NeuroSearch. ¿Sí me escuchan y están viendo la llamada? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo Va, bien, gracias. va, pues. Entonces vamos a buscar a eso. Entonces, colaboración. Esta doctora es de Polonia, nos dio esta clase, no nos dejó grabarla, pero sí nos pasó las diapositivas. Pues aquí dice que cómo formamos un equipo. Encontramos colaboradores, hay que pues identificar líderes de los proyectos y pues un equipo que lidere todo esto y pues clasificar tanto los colaboradores como los líderes de acuerdo a sus habilidades. Eso es lo más importante. La palabra clave aquí es habilidades. Más allá de colaboradores, todos tenemos diferentes habilidades que pueden contribuir a un proyecto. Entonces es la palabra clave. Pues es importante que todos estemos de acuerdo y tengamos el entendimiento de cuáles son nuestros roles y nuestras responsabilidades, ¿no? Pues aquí, en el caso del líder, pues debe haber un entendimiento claro de pues, cuál es la responsabilidad de todos los colaboradores en el proyecto. Y pues los miembros del equipo tienen que tener roles bien definidos y pues poder cumplir con la expectativa de cada equipo, ¿no? Entonces, claramente este rol pues va a depender del grado de experiencia que tenga cada colaborador, ¿no? Siempre empezamos con un plan, y pues tenemos que definir una fecha, ¿no? Como esos tasks de Cochrane, ¿no? Entonces, pues yo aquí dice que pues siempre consideramos poner un 20 a 30% extra del tiempo como para dar más chance de hacer un task, lo cual, por ejemplo, si lo extrapolo a esta situación, pues yo les hubiera dado unas semanas más, ¿no? Para poder hacer su inscripción, pero pues ya van 2 meses y en el caso de los cursos también, imagínense. Entonces, pues sí, chequen, les encargo que chequen eso porque pues ya son pocos los que faltan de hacer cosas. Nelson, estás acá, ¿no? Nelson, ahorita me acordé de algo. Es que tú no tienes nada del NeuroSearch. Entonces, si no lo tienes, no tienes nada y no logramos un acuerdo
Sobre tu curso voy a tener que reportarle a mesa directiva para ver qué vamos a hacer. Pero bueno, no sé si me escuchó. Ok, no está porque me acordé, pero lo debía haber eso comentado antes. Bueno, entonces debemos de definir bien nuestros objetivos y tenerlos en mente todo el tiempo. Y todos los miembros deben de entenderlos, ¿no? O sea, todos debemos de conocer cuáles son los objetivos, qué es lo que vamos a hacer. No se vale que algunos tengan diferentes perspectivas del mismo trabajo. Tenemos que tener la misma idea con respecto a los objetivos que debemos de cumplir, ¿no? Claro que se vale a lo mejor tener perspectivas diferentes sobre cómo se tienen que hacer algunas cosas, pero el objetivo que debemos de lograr tenemos que conocerlo todos y tiene que ser el mismo, ¿vale? Entonces, pues, ¿cómo trabajaremos sobre sobre lo que debemos de hacer? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuáles son el tiempo límite para cada meta? ¿Qué software vamos a utilizar? Vamos a establecer roles, etcétera, ¿no? Dividir los tasks. Entonces, aquí hay, bueno, lo más importante de esta diapositiva es mostrarles qué es un RACI chart. Que un RACI chart es como esto, ¿no? Vamos nosotros a poder definir roles y equipos, ¿no? Y entonces aquí podemos definir a quién le toca qué cosa, ¿no? Entonces, así podemos nosotros definir cuál va a ser el rol de cada quien y estos RACI chart van a estar en cada uno de los proyectos que diseñemos. Los que vayan a entrar en los proyectos, pues van a tener que seguir este, este esquema, ¿no? Para que no nos perdamos. Y eso con respecto a los roles, ¿no? Y con respecto a los tiempos límite que tenemos, vamos a seguir los Gantt chart, que aquí indica pues un periodo de meses y qué tenemos que hacer en cada mes, ¿no? Entonces, esto también va a estar definido. Entonces, tengan muy en cuenta que si entran a uno de nuestros proyectos, pues sí van a tener eh, ¿cómo se llama? Que ajustarse mucho a los roles y a las fechas. Con estos esquemas no va a haber pretexto de nada. Mm, a ver, creo que alguien está teniendo problemas para entrar. Mm, ok, bueno, vamos a hablar de algo muy importante, y aquí es el concepto de vías o prejuicio, etcétera, ¿no? O digamos, son como variables de confusión. Si nosotros vamos a un traductor y ponemos la traducción literal de vías, van a ver ustedes que se los define como prejuicio, como prejuicio o sesgo, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Que pues nosotros entendiéndolo así, pues pensamos en que hay cosas que no estamos viendo y nosotros estamos dando una aseveración o una afirmación basándonos en cosas que no conocemos o que entendemos de manera incorrecta, ¿no? No de manera prejuiciosa. No, pues. Entonces acá dice que es un
Sí, error sistemático en estudios individuales que puede dirigir a conclusiones erróneas al sobreestimar o subestimar o sobreestimar pues el efecto que tuvo la intervención que se realizó, ¿no? Y puede ser, puede introducirse en cualquier parte del proceso de la investigación, incluyendo el diseño experimental o el diseño del estudio, la parte de investigación para hacer el marco teórico, de ejecución, de análisis de los datos o incluso publicación, ¿no? Entonces aquí quizá en publicación, pues a lo mejor no fue sometida a una peer review, entonces nos lleva a un sesgo, ¿no? O a un prejuicio. No ocultó datos que sí tenía que compartir, pues también nos lleva a sesgos. Eh, Aquí no agregó una adecuada estrategia de búsqueda que nos permitiera conocer todo lo de que dice la literatura, pues también es un sesgo porque no estamos considerando todo lo que ya se conoce. ¿Qué tal si lo que nosotros estábamos pensando ya fue documentado anteriormente e ignoramos eso? Pues evidentemente vamos a llegar a un sesgo. Y pues un diseño del estudio. Quizá no era lo más correcto el diseño que utilizamos y aún así lo hicimos. Pues claro que los resultados van a salir alterados, ¿sale? Entonces, ese es el concepto, para que lo tengan muy, muy en cuenta. Entonces, pues se refiere a esos factores que pueden afectar de forma sistemática las observaciones y conclusiones de un estudio. Y pues los factores más comunes pueden ser problemas con cómo comparamos los participantes o poblaciones del estudio. Quizás son muy similares las poblaciones o son muy diferentes. Entonces, al no tener bien definidos nuestros criterios de inclusión y exclusión, que ya tuvimos una clase de eso, pues podemos tener problemas, ¿no? Factores que, pues, por ejemplo, hagan que la intervención que hicimos pues nos lleve como a, a dar una conclusión errónea sobre eso. Quizá nosotros decimos que, por ejemplo, un ejemplo muy burdo que me ponían en la preparatoria era que si nosotros usamos mucha temperatura o nosotros calentamos el café a mucha temperatura, va a facilitarse disolver el azúcar, ¿no? En el café. Pero quizá no es tanto que la temperatura sea lo que ayude a disolver de mejor manera el café, ¿no? Porque pues si nosotros llegamos a una temperatura muy extrema, podríamos evaporarlo y pues no vamos a poder disolver ahí el azúcar. Pero una variable o una afirmación quizá más correcta o más apropiada sería decir que el tiempo en el que ponemos con determinada temperatura nos hace tener pues una adecuada disolución del azúcar en nuestro café, ¿no? Entonces, eso es como un ejemplo muy burdo a qué se refiere esto, ¿no? Que hay otros factores que puedan alterar esa intervención y pues nos hagan tener una conclusión errónea, como que la temperatura, a mayor temperatura, mejor disolución de café, pues ya vimos que ahorita que no, porque pues al final podríamos evaporar el café y no poder disolver nada. Entonces aquí se involucra otra variable que es el tiempo, ¿no? Entonces ya sería nuestro deber científico verificar a qué temperatura y durante cuánto tiempo es mejor disolver el azúcar en el café, ¿no? Entonces, problemas con la medida o la clasificación de los resultados. Entonces, en lugar de, por ejemplo, volviendo al ejemplo del café, en lugar de usar grados Celsius, uso grados Fahrenheit, ¿no? Entonces, algo así que pues, nos puede llevar a conclusiones diferentes, ¿no? Y si yo no hago esa aclaración y nada más pongo, no sé, 36 grados, pero a lo mejor en otro lado lo usan Fahrenheit, pues va a haber un problema muy grave, ¿no? Y pues omitir información, que eso es muy importante porque pues esto, el que nosotros omitamos cosas, a lo mejor hay veces que podemos pensar que no se van a dar cuenta las revistas, pero ahorita les voy a mostrar cómo hay escalas o incluso software que nos ayuda a identificar que estamos omitiendo algo.
Entonces, con eso, ¿qué puede pasar? Que nos hagan que nos retractemos sobre algún estudio que hayamos publicado y pues vamos a salir con un alto grado de sesgo, ¿no? Entonces, para prevenir esto, pues necesitamos ser más rigurosos en cómo diseñamos nuestro estudio y qué estrategias vamos a utilizar em, para evitar este sesgo dentro del estudio, para ser más rigurosos, pues utilizar apropiados métodos de muestreo, verificar, pues quizás si es necesario, estos modelos de ciego en los pacientes o en los investigadores, usar medidas o herramientas estandarizadas y validadas. Por ejemplo, esto pasa mucho en, en las investigaciones que son de encuestas. Generalmente, si uno crea un cuestionario para hacer una encuesta sobre alguna situación que le interesa, tiene que verificar que no exista un cuestionario previo que hable sobre el tema de interés, ¿no? ¿Por qué? Porque si encuentran ese cuestionario previo, pues, y digamos que ignora o que existía eso y crea su propio cuestionario, pues le van a hacer evidentemente la aclaración de que pues si ya existía un cuestionario, ¿por qué hizo uno nuevo? ¿No? O por qué ni siquiera lo consideró. ¿Qué digo? Se vale hacer uno nuevo, pero adaptando lo que ya existe, ¿no? Entonces ahí eso es lo que ustedes tienen que considerar, porque por un lado el cuestionario que ya fue publicado, pues ya está estandarizado o aceptado de cierta manera, pero el que nosotros estamos generando, pues quizá estamos considerando variables que no son importantes y las estamos aún así poniendo en el cuestionario, entonces puede ser un gran problema que pues nos haga que no nos acepten el artículo o que nos los hagan retractar. Y puede utilizar adecuados métodos estadísticos, ¿no? Recuerden que no es lo mismo una relación causa y efecto que una correlación. A lo mejor yo identifico que a mayor, volviendo a lo de el café, ¿no? A mayor temperatura, mayor disolución de café, ¿no? Pero como ustedes verán, va a llegar una temperatura en la que yo voy a evaporar esa agua y pues no voy a poder tener una mejor disolución del azúcar en mi café, ¿no? Entonces, si yo digo a mayor temperatura, mejor solubilidad del azúcar, pues llegamos a un punto en el que esto ya es erróneo, ¿no? Porque si yo me fijo en una relación de correlación e incluso yo utilizo algún método estadístico para analizar esto, si yo no meto métodos estadísticos que en lugar de solo medir correlación también midan causa y efecto, pues estoy en un gran problema porque no voy a poder afirmar algo correcto, ¿no? Algo de causa y efecto, ¿no? Entonces puedo yo tener esos detalles al hacer mi investigación. Aquí ponemos cuáles son los tipos de selección, que eso pues ya se va como tal a los sesgos que podamos hacer en los grupos o en este caso en los artículos que estamos incluyendo, ¿no? Por ejemplo, en las investigaciones de revisión se suele incluir literatura gris, que la literatura gris son tesis, como trabajos que todavía no han sido publicados, protocolos, etcétera, ¿no? Entonces, si yo excluyo a la literatura gris y digamos que mi revisión es como una revisión de alcance en la cual me interesa tener toda la información que haya, aunque sea poca, pues estoy yo cometiendo un sesgo, porque si nada más me voy con lo que ya ha sido validado, pues voy a perder mucho de lo que aún no ha sido validado por, digamos, algo externo o por una revista, pero que sí está publicado y reportado de cierta manera, ¿no? Entonces, pues eso es un sesgo por selección, un sesgo por cómo nosotros pues actuamos o ejecutamos en nuestra investigación, pues se refiere a diferencias entre los grupos en el cuidado que se provee o la exposición a factores o además de las intervenciones de interés.
Entonces, a eso pues se refiere como a los modelos de doble ciego, a que si quizá hay algo que no estamos considerando dentro del grupo que nos está manejando alguna situación diferente. Entonces, pues podemos tener aquí variables confusoras que nos están dando resultados diferentes y eso pues podría ser un gran sesgo, ¿no? Un sesgo de detección se refiere pues que esto puede de alguna manera, ¿cómo explicarlo? Mm, por ejemplo, mm, bueno, es que aquí por ejemplo lo pone con ejemplo de dolor posoperatorio, ¿no? Pero aquí yo se los puedo poner un poco más en práctica de las investigaciones de revisión. Por ejemplo, cuando terminamos de hacer una revisión o hay que tomar una decisión sobre si un artículo es aceptado o no dentro de la revisión. Quizá, no sé, poniéndome a mí en un contexto en el que yo pues todavía era estudiante y había expertos del tema que estaban participando en en la investigación o en el proyecto. Si estos doctores o profesionales supieran que yo soy estudiante, quizás eh, su consideración o su opinión sobre las decisiones que yo tomara sobre aceptar o no algún artículo pudieran verse sesgadas, precisamente porque ellos saben que yo soy estudiante y no tengo la misma experiencia que ellos, entonces muy seguramente podría haber cometido un error, ¿no? Entonces, eso también es un sesgo, también por eso les digo que otra de las traducciones de bias es este prejuicio, porque si yo hago este prejuicio de decir es que como no tienen la misma experiencia que yo, seguramente lo que dice está mal, pues puedo tener sesgo, ¿no? Y a lo mejor estar excluyendo un artículo que a lo mejor yo digo que se tenía que incluir y que quizás sí cumplía con los criterios de inclusión, pero simplemente por el hecho de haber sido yo estudiante lo quisieron rechazar, ¿no? Entonces va por ahí ese bias de detección. Ok, espérame. Ok. Y dice, la traducción de attrition es como agotamiento. Entonces, aquí dice que se refiere a las diferencias sistemáticas entre grupos de un estudio. Ok. Ya sea por lo que puede conducir a un incompleto número de resultados y pues que esto nos puede llevar a un retiro o a un eh, a reportar o a tener un estudio con datos incompletos, ¿no? Y pues esto se refiere a exclusiones. Exclusiones se refieren a situaciones que algunos participantes son omitidos de los reportes o de los análisis, a pesar de que pues hay datos disponibles. Entonces, pues el concepto aquí de agotamiento se refiere a la situación en la cual los datos no están disponibles, ¿no?
Entonces, esto poniéndolo como, se los estoy tratando de traducir lo mejor que puedo, pero creo que pues pueden generarse muchas dudas. Entonces, se los voy a manejar en un ejemplo, ¿no? Entonces, hay veces que nosotros podríamos tener, eh, cuando hacemos otra vez regresando a las revisiones, nosotros hay una fase en la cual nosotros tenemos que recuperar los textos completos de los artículos. Entonces, va a haber veces que no vamos a poder recuperar el texto completo porque va a haber va a haber una limitante, no lo vamos a encontrar porque tenemos que pagarlo, ¿no? Entonces, si no lo podemos pagar, pues a veces, ¿cuál es el recurso que queda? Pues el famoso Sci-Hub. Sin embargo, eso no es muy legal o no está muy bien visto, ¿no? Entonces, preferentemente lo que tendremos que hacer es entrar a las bibliotecas universitarias como las bibliotecas que nos provee la UAP en bibliotecas, buscar el artículo en esas bibliotecas y descargar el texto completo desde esas bibliotecas. E igualmente, pues si yo no cuento con acceso a esa biblioteca que tiene el artículo, quizá otros colaboradores del proyecto sí tengan la suscripción. Entonces, si sí la tienen, pues ellos podrían entrar y descargar el artículo, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Porque tenemos resultados incompletos. Entonces, quizá a mí me pareció con mi algoritmo de búsqueda eh, un artículo en particular. Sin embargo, yo no puedo analizarlo, reportarlo porque no lo puedo obtener, ya que yo no tengo, digamos, el recurso o la suscripción a la revista que tiene el artículo. Y como no lo tengo, a menos que otro de mis colaboradores lo tenga, yo lo voy a poder incluir. Y en caso de que nadie la tenga, pues no lo voy a incluir. Entonces, al final, a eso se refiere el sesgo de agotamiento, ¿no? Que yo al tener, pues, datos incompletos por muchas situaciones, pues puedo llegar a un tipo de sesgo porque yo no voy a reportar esas cosas. ¿Qué digo? Por ejemplo, en esa situación, pues podemos defenderlo un poco mejor, ¿no? Al decir, ah, bueno, es que pues es una limitación más que un sesgo. Entonces ya por ese lado, pues ya puede ser reportado de manera diferente, pero pues ya eso ya lo iremos viendo en las redacciones, ¿no? Y pues para reportar el sesgo, pues es un reporte selectivo. Se refiere a diferencias sistemáticas entre lo reportado y lo no reportado. Eh, Dentro de una publicación, o bueno, un reporte de publicación, esos análisis con significancia estadística entre los grupos de intervención son más probables de ser reportados que eh, que los resultados o los experimentos o los estudios en los que no hay diferencias significativas. O sea, prefieren reportar lo que sí salió, digamos, significativo a reportar lo que salió no significativo. Entonces, pues esta muestra es usualmente conocida como un resultado de reportar el sesgo o reporte selectivo de sesgo. Y puede ser, pues, uno de los sesgos más sustanciales que pueden afectar los resultados en estudios individuales, ¿no? Entonces, otra vez un ejemplo con las revisiones. Creo que ahí las revisiones se prestan mucho más que a lo experimental. Porque siento que lo experimental a veces es un poco más difícil comprenderlo. Entonces, pues si yo hago, por ejemplo, hasta hablando de la revisión de alcance, de, hago una revisión de alcance de una terapia que pues puede ser prometedora para rehabilitar alguna extremidad o para rehabilitar la lesión medular, ¿no? Entonces yo hago mi revisión y encuentro quizá, solo voy a encontrar estudios, o bueno, supongamos que solo encuentro estudios que reportan diferencias significativas, o sea, de que esta intervención sí tuvo un efecto significativo sobre esta enfermedad, ¿no? Entonces, eso también es un sesgo, porque si yo no encuentro revisiones que digan lo contrario, que no hubo
diferencia significativa entre los grupos de esos estudios, pues me va a afectar a mí, a mis resultados, porque yo al final, aunque yo haga una revisión de todo lo que existe, que pues al final eso es mi objetivo, va a haber un sesgo sobre el fenómeno, porque pues solo hay reportadas cosas buenas o significativas sobre la intervención que me está interesando a mí estudiar. Entonces, eso va a afectar mis resultados porque, y al final yo lo voy a tener que reportar. Por eso aquí dice como un reporte selectivo de sesgo. Yo voy a tener que decir, ok, todos los estudios que hay aquí pues dicen que sí funciona, pero pues al final yo voy a tener que decir en algún punto que debe tomarse con precaución esto, porque pues al no existir estudios que digan lo contrario o alguna fuente de información más heterogénea, pues sí puedo estar, sí estoy muy dirigido hacia una afirmación, digamos, positiva, ¿no? Entonces, en lugar de generar discusión con con mi revisión o que yo pueda encontrar mm, gaps in research para poder abordarlos en investigaciones posteriores, pues yo no voy a encontrar nada y no voy a poder hacer nada más que no sea repetir los resultados que pues ya dijeron otras personas. Entonces eso pues al final me va a limitar y va a afectar mis resultados, ¿no? Pero pues aquí lo importante sería reportarlo, ¿ok? Entonces esos son los tipos. Quizá ya volviendo a ver la clase, puedan ustedes volver a leerlos, volver a escuchar, más que las traducciones que les intenté dar, porque creo que traté de hacerlas muy literales y a veces ese es el problema al utilizar otros idiomas, que cuando uno traduce puede ser muy literal y hay cosas que aquí solo se entienden en inglés. O sea, si yo trato de hacer una traducción literal de inglés a español, no se va a entender. La única manera de entenderlo bien o completamente es sabiendo inglés, ¿no? Entonces, digamos que esas son algunas limitaciones que hay en este tipo de recursos. Ok, entonces, como les dije, acá hay escalas que pues generan un puntaje y pues categorizan como buenos estudios aquellos que han sido sometidos a una peer review o a una pre-review. Entonces, esa escala se mencionan en las diapositivas de la doctora y las personas que vayan a entrar en los proyectos de revisión, pues van a tener contacto directo con estas escalas y van a aprender a manejarlas. Checklist, que pues si de alguna manera verifican la cualidad de la metodología. Pues aquí, por ejemplo, está una que se llama Critical Appraisal Skill Program. Entonces, estas checklists también muy seguramente las vamos a tener que utilizar en las revisiones que vamos a hacer. Y pues dominios que pues se em, centran en elementos muy específicos de un diseño, diseño de estudio y conducen a pues afectar o a verificar la validez interna de los estudios, que eso ahorita lo vamos a hablar más adelante. Validez interna se refiere a que mediante mi diseño experimental haga que los resultados que voy a obtener sean válidos o congruentes de acuerdo a lo que yo estoy analizando en mi pregunta de investigación, que yo utilice técnicas estandarizadas, etcétera, ¿no? Si yo, por ejemplo, no sé, me interesa hacer un estudio histológico y no utilizo la tinción que es la correcta para las células que a mí me interesan, pues ahí voy a perder validez interna porque pues estoy utilizando quizá algo muy básico, muy general, y yo necesito algo más específico para mi estudio. Entonces, pues ahí sería, eh, por ahí va esa situación, ¿no? Por ejemplo, que en lugar de usar no sé si yo voy a teñir neuronas y, por ejemplo, yo les mandé un artículo de una tinción muy específica que tenemos que utilizar y yo le pongo ahí, que yo nada más voy a usar hematoxilina y eosina, pues a lo mejor ahí, pues eso es a lo que se refiere, ¿no? Pues mi validez interna va a estar muy dañada. Y pues hay herramientas que incluso el mismo Cochrane nos los ofrece para disminuir ese sesgo, ¿no?
Y aquí pues pone un ejemplo. Entonces, incluso estas herramientas también las podemos utilizar una vez que ya tenemos los diseños experimentales, los diseños de estudio, o nuestras estrategias de búsqueda. O sea, podemos utilizarlo también, no solo como para revisar el trabajo que ya se ha hecho, ya sea que nosotros seamos revisores o editores de alguna revista, no solo para hacer una investigación de revisión en la cual pues vamos a evaluar la validez de los artículos que hayamos recabado, sino también para ocupar estas herramientas para la validez interna de nuestros estudios, desde cualquier punto de vista, desde un punto de vista experimental, desde un punto de vista de intervención clínica, desde un punto de vista de revisión. Entonces, esto también nos sirve, ¿no? Para, para poder obtener una mayor validez en nuestros estudios. Entonces, por eso era importante tocar el tema y pues sí me estoy tomando algo de tiempo para explicárselos. Ok, entonces ya terminamos la segunda parte. No sé si existe alguna duda. Les digo que hoy sí me voy a tomar un poquito más de tiempo, pero esta tercera parte yo espero ya terminarla más rápido. No, no nos vamos a dilatar mucho en esto, sobre todo porque ya esta tercera parte que ya es como meter todo lo que ya vimos atrás, meterlo en cada una de las secciones de la redacción de un trabajo que hagamos, ¿no? Entonces todo lo que ya vimos atrás lo vamos a meter aquí. Y aunque aquí sí va a ser como una les voy a dar como una aproximación teórica de qué tiene que llevar cada parte. Yo pienso que ya la siguiente semana que ya tengamos nuestras clases prácticas, ya lo van a entender más, ¿no? Porque ya en la práctica ya van a poder ver con artículos reales y con revisiones reales de estos artículos, cómo es que todo lo que hemos aprendido anteriormente ya se aplica, ¿no? Entonces, no sé si existe alguna duda. Voy a dejar de compartir un momento. Espero que se haya quedado algo claro la parte del tipo de sesgo. De todas maneras, cuando volvamos cuando ya nos pongamos a trabajar en los proyectos, pues lo vamos a seguir tomando. Entonces, ¿alguna duda? O no entendieron nada. De mi parte no. A ver, pongan un like si sí entendieron, aunque sea de manera general, la idea. Ok. Vale, pues sí, les digo es que sobre todo porque es difícil un poco traducirlo literalmente lo que dicen, pero pues sí lo necesito como, yo siento que necesito traducirlo un poco incluso para yo tener la noción de cómo transmitírselos a ustedes, ¿no? Quizá esas veces que yo lo traduzco incluso un poquito más para mí, para yo tener una visión general de cómo yo puedo transmitirles el mensaje, ¿no? Entonces, pues ya espero que por lo menos con los ejemplos que ya les di, pues haya quedado claro de los tipos de sesgo, ya lo pueden revisar después la grabación y irse directo a los ejemplos y ya entenderlo, ¿no? Ok, entonces nos vamos a la tercera parte y ya aquí vamos a empezar con la primera participación del Excel que les enseñé. Entonces, esto va a corresponder, si se dan cuenta o los que vieron la clase, pues el doctor San Juan, que fue el que dio esta clase, no habló solo de introducción, habló de manera general de cómo redactar un artículo y tomó algunas cuestiones muy particulares o muy concretas de cada parte de forma global. Sin embargo, aquí en esta clase, pues yo me voy a enfocar nada más en introducción, que era lo que pues a él le correspondía, para ya en las siguientes partes ya hablaría, voy a respetar todavía las diapos de los ponentes, pero pues quizá podamos rescatar algo como más concreto y más útil, práctico para nosotros. Entonces, pues ya asumo que todos o la mayoría, a excepción de los que tuvieron cero, pues ya vieron las clases. Entonces, no sé si alguien me gustaría decir, de acuerdo a lo que dijo el doctor San Juan en esa clase, ¿qué es lo primero que viene en la introducción, chicos? ¿Qué es lo primero? A ver.
alguien levante la mano, si no me voy a la... Si nadie levanta la mano, me voy a ir a la lista. Y, y digo, a lo mejor ahorita no voy a quitar puntos, pero pues sí voy a dejarlo como en cero, que no respondieron. Pues hay que a ver, Samantha, ¿qué es lo primero que tiene que venir en la introducción de acuerdo a la clase del doctor San Juan? Si mi memoria no me falla, era lo de identificar lo que falta de investigar o un problema que no esté resuelto en la literatura. No, o sea, la respuesta fácil a lo que me vas a decir es no, porque eso no es lo primero. De hecho, eso viene después, decir qué es lo que falta, pero pues digamos que por ser la primera, pues sí te voy a dar una participación, que eres... No, no apareces. Ah, Estoy sí, sí, hasta aquí arriba. estás. Ah, Bueno, gracias. ya, si tienes 10 ya vas a tener 10.1, ¿no? Porque estos se van a sumar. Todavía no le, a ver, aquí le voy a poner más esto, pero bueno, pero no es la respuesta, ¿no? Así se sumó. Creo que sí, ¿no? A ver. Ah, sí, sí, porque tenías 9.1, entonces ahora tienes 9.2. Ujú. Sale, a ver, ¿quién? Miguel. Bueno, creo que alguien más había levantado la mano, pero ya no me aparece. Si no, pues ya participan en la siguiente. A ver, Miguel. Ah, sí, bueno, según lo que recuerdo era lo del estado del arte, que es como un contexto acerca del tema como está en la actualidad y pues eso es para introducir al lector. Sí, eso es lo primero, esa es la respuesta correcta. Lo primero es el estado del arte. Pues ya tienes 10.1. Vale, entonces regresando aquí, ¿a qué se refiere con Gap in Research el doctor San Juan? ¿Qué significa acuérdense que yo siempre les estoy inculcando en mis clases los key facts, ¿no? O sea, factores clave, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere cuando el Doc San Juan dice gap in research? A ver, ¿alguien quiere participar o me voy a la lista? A ver, Luisa, ¿a qué se refiere el doctor San Juan cuando dice gap in research? Yo Ah, esperaría que los que van a rotar con el doctor San Juan en el verano estuvieran respondiendo, pero ya estoy viendo que no están respondiendo. Pues a lo mejor ellos creen que pueden llegar sin estas nociones, entonces si tienen esa idea, mejor pónganse a checar las clases. Es más, ahorita si no me levanta la mano nadie, pues voy a ir con los que van a rotar con el doctor San Juan. Porque ya no me parece justo que la UAP esté siguiendo, dando malos papeles. Entonces, a ver, Luisa, dime, ¿qué pasó? ¿A qué se Ah, refiere el creo, doctor San Juan? creo que es el vacío, bueno, lo que falta por investigar aún, o lo que no se ha Ujú, investigado. exacto. O sea, a eso se refiere. O sea, un gap in research. Una vez que nosotros hicimos una visión general de lo que dice la literatura, el gap in research se refiere a qué es lo que falta, ¿no? O qué áreas de oportunidad yo encuentro en lo que he generado, ¿no? Y pues eso es de mucha ayuda porque generalmente eso nos permite crear ideas originales en los artículos. Y por ejemplo, en el caso del doctor San Juan, pues él es algo que busca muchísimo, que no solo des una idea de un artículo así porque sí, sino que tu idea sea original. ¿Y cómo logras eso? Pues primero viendo toda la bibliografía, viendo qué gaps in research existen y pues verificar qué es lo que puedes hacer, ¿no? Que esto pues obviamente involucra mucha lectura, pero pues ya, eso sería. Entonces vámonos con
una pregunta que tiene dos respuestas, ¿no? Porque puede ser visto desde dos perspectivas. Ok. Entonces, la pregunta dice, ¿qué tan detallada o general debe ser nuestra introducción? Y dijo dos cosas el doctor San Juan sobre eso. ¿Quién me quiere responder? ¿Quién ya vio la clase? Gracias, Luisa. Ya sé que baja tu mano. Muchas gracias. Si no, me voy a la lista. Ya dije que me iba a ir con los rotantes. Ok. Bueno, ya si no responden los rotantes, ya ahora me voy con los pasantes. Muy buena que ya deberíamos tener más experiencia, ¿no? A ver, Andrea, tú vas a rotar con el doctor San Juan, ¿no? No, no Bueno, voy a pero aún rotar. así vas a hacer una estancia de investigación, ¿no? Andrea. Sí, apenas está en proceso. Ok, pues esto también lo tienes que saber. O sea, si tú piensas llegar a una estancia de investigación sin saber nada de esto, pues déjame decir que estás perdida. Entonces, respóndeme, ¿qué dice, qué dice el doctor San Juan sobre qué tan general le vamos a hacer una introducción? Tú que ya me pediste el curso porque ya lo terminaste y ya necesitas tu constancia urgentemente. Bueno, que aquí no estás porque ni siquiera te anotaste el task, pero bueno, entonces, para ver si tienes punto uno o seguimos en cero hasta que cheque tus calificaciones. Porque pues ya viste la clase, ¿no? Ya hasta me solicitaste la constancia con urgencia, con suma urgencia. Entonces, por lo menos espero un no sé, ¿eh? O sea, por lo menos si no vas a responder la pregunta, dime que no sabes. Algo así muy objetivo, no, la verdad no recuerdo. ¿Cómo? No te escucho en nada. Una respuesta así muy objetiva, no la recuerdo, la verdad. Ujú. Pues sí te recomendaría que cheques la clase porque pues es lo que vas a ir a llegar a hacer a tu estancia, no nada más a ir de chismoso, como decían otros exdirectivos del capítulo. Pero bueno, entonces no te acuerdas de la clase y aún así me pides con suma urgencia tu constancia. Está bien, uno hace lo que puede. Voy a aprovechar para subir esto. A ver, vamos con otro de los votantes. A ver, Yael, ¿qué dijo el doctor San Juan en la clase? Esas dos cosas. Que va a ser tu Buenas próximo noches, Renato. maestro, ya que ¿Verdad? traicionaste al doctor Gijón por la neurología. Ya ves. Que a ver, ¿qué dijo? Ajá, pues en general debe, o sea, como lo mencionas, que debe de ser, o sea, debe de ir desde la perspectiva de lo general a lo particular, pero que no debe ser demasiado ambigua, o sea, no demasiado amplia, sino debe ser concisa, pero que abarque los antecedentes necesarios para que el lector pueda comprender, Ok, eh, ok, pues, todo el ok, pero contexto ¿a pues, qué del se punto. refiere eso? O sea, ¿a tú qué me quieres decir con ir de lo general a lo particular? A ver, ¿tú cómo harías una introducción para ver si sí tienes la idea? Ajá, como un ejemplo de qué datos yo elegiría para poner una introducción. A ver, va a ser una investigación sobre una enfermedad genética de un gen muy específico. Ajá, Entonces, bueno, ¿tú qué vas a poner en la introducción? ¿qué es la enfermedad? ¿Cómo se define? ¿Qué estudios anteriormente han descrito algo importante sobre esa enfermedad? ¿Qué, o sea, si hay algo descrito sobre ya irme, o sea, poco a poco
haciéndome más particular sobre primero en general qué es, o sea, definirla. Luego, si hay información sobre lo que yo quiero investigar particularmente, y ya, bueno, propiamente, pues antes también hablar de la epidemiología, pues algunos factores importantes que también podría yo mencionar por ahí, algunas otras situaciones epidemiológicas, y ya pues llegar hasta el punto que yo quiero estudiar, o sea, el principio, el por qué quiero estudiarlo y el para qué. Mm, ok. A ver, ¿y tú, hablarías en tu introducción de el mecanismo que está involucrado, bueno, genéticamente hablando, recordando pues las clases de biología celular, de cómo va de ADN a ARN y todo eso, en particular sobre esta enfermedad? ¿Tú explicarías eso en tu introducción? Pues dependería, porque si hago a lo ¿Seguro? mejor, ¿Seguro que ¿mande? depende? ¿Seguro que dependería? Bueno, ahora sí que desde mi perspectiva particular, si yo haría un Es que no es cartel, desde tu perspectiva particular, la pregunta fue desde lo que dijo el doctor San Juan. bueno, pues, o sea, sí, pero no irme muy detallado. No, no, no es sí, pero no, es sí o no, sí o no, Ah, Yael. bueno, sí, Pues no, bueno, no, amigo, sí, o sea, ok. no, porque, ¿por qué no? Porque a mí no me los que están leyendo el arte, porque ahí también, yo siento que ahí te confundiste mucho. Quizá a lo mejor lo que no me gusta tanto o lo que a lo mejor te recomiendo trabajar cuando des una participación, es que respondas Ujú, la pregunta. Que no me hagas a mí tenerte que preguntar más cosas para entender qué es lo que me estás explicando, ¿sale? sí, O claro, sea, aquí lo que el doctor San Juan dijo que tenemos que hacer un reporte de la literatura, pero sin ir tan amplios a cosas generales, por ejemplo, de esto de la transmisión de ADN a ARN, etcétera, aunque sea del gen que estamos hablando que genera esta enfermedad genética, no nos podemos ir tan generales porque entendemos nosotros que el artículo que están revisando lo están revisando expertos. ok, O sea, yo no le voy a dar clase de genética a un experto en genética que va a leer esa publicación. O sea, mi publicación no va dirigida al público general o a los estudiantes de medicina o a alguien, va dirigida a expertos en el tema. Entonces, yo no me voy a detener a explicarles todo el mecanismo que viene detrás. Yo me voy a ir a enfocar en específicamente lo que necesito para hablar de la revisión de la literatura sobre la enfermedad que estoy diciendo. Incluso a lo mejor sí epidemiología, pero no tanto. O sea, sería más como de, esta enfermedad es esto. Bueno, eso a lo mejor si estuviste bien. El primer caso fue reportado en tal fecha por este hospital. Han habido tantos casos de aquí a la fecha reportados. Se encuentran estas manifestaciones clínicas. Por ejemplo, había una enfermedad que se llama enfermedad de Menkes. Entonces, yo no me voy a detener a decir todo el mecanismo que hace que no se generen los canales para la absorción del cobre en el intestino, ¿no? Yo me voy a enfocar a decir, bueno, o sea, esta enfermedad genera todas estas manifestaciones porque no hay canales de cobre en el intestino. ¿Ves la diferencia? sí, claro, O sea, yo estoy ujú. diciendo la razón, no estoy diciendo todo lo que hay detrás, Sí, ¿vale? amigo, ya lo comprendo, gracias. Entonces, checa otra vez las clases, sobre todo las del Doc San Juan, porque Sale, pues vale. no espera, o sea, él pide trabajos de un día para otro, o sea, él pide revisiones de un día para otro, y si no las sabes hacer, yo creo que va a ser un poco difícil esa rotación. Vamos con alguien más. ¿Quién más va a rotar con el Doc San Juan? Nadie. ¿Quién más va a hacer verano de investigación? Nadie. Bueno, pues nos vamos con los MPS. Amiguísima Ivonne. ¿Qué dijo el doctor? Bueno, ya estoy ahí. Pues, ya, después lo hablaremos ya en las clases prácticas. ¿Qué ponemos al final de la introducción, amiguísima?
Abajo serían los objetivos, el objetivo general y después los objetivos particulares. O sea, yo en mi escrito que le voy a mandar al New England Journal of Medicine le voy a poner, mi objetivo general es describir la fisiopatología de tal enfermedad. O sea, eso voy a hacer. O sea, ¿qué dijo el Doc San Juan? La pregunta es aquí, acuérdense, ¿qué dijo el Doc San Juan en la clase? ¿O no lo recuerdas? No, la verdad no me acuerdo. Ok, ¿alguien lo recuerda? Yo recuerdo. A ver, ¿qué Este, dijo? ¿Qué dijo Arely? Bueno, después de lo que ya hablaste que va al medio de la introducción, recuerdo que lo que dijo fue que había que cerrar con la respuesta o la propuesta que tenemos respecto al problema que nos planteamos con Ujú, la... Ujú. exacto. Bueno, más que la respuesta, sería como la propuesta o la pregunta de investigación, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, les voy a hablar de uno de los protocolos que vamos a registrar en el ISSSTE. O sea, aquí la idea es hacer una estimulación transcraneal en pacientes con EBC, ¿no? Para que puedan recuperar la funcionalidad de la extremidad inferior. Entonces, hay en los gaps in research encontramos mucha controversia con respecto al uso de la estimulación transcraneal, porque muchos dicen que no funciona, otros dicen que sí funciona, lo que estábamos hablando del sesgo, ¿no? Hay muchísima información a favor, pero también hay como que muchísima información en contra, entonces eso hace que nuestra información sea homogénea, que no haya heterogeneidad, ¿no? Entonces eso es un problema en el sesgo. Eh, entonces, nuestra propuesta es aplicar una técnica electrofisiológica para medir un potencial preexcitatorio, que lo vamos a medir en electroencefalograma antes de que el potencial se exponga en la electromiografía. Y vamos a medir cuánto tiempo pasa entre el potencial que está en el electroencefalograma con el potencial que hay en la electromiografía. Y entonces nosotros podemos comprobar que aunque no haya una movilidad que nosotros podamos ver en las piernas de nuestros pacientes, nosotros si nos dirigimos a esta prueba fisiológica, podemos ver que el tiempo es menor. Entonces, podríamos nosotros corroborar que la técnica sí funciona, al menos en el mecanismo neuronal entre las células de tercer, segundo y primer orden, ¿no? Pero, aunque no veamos nosotros ese movimiento forzosamente en la extremidad que nos interesa, ¿no? Entonces ahí podemos redactar algo hablando de eso, ¿no? Como diciendo, no hay estudios que hayan utilizado esta técnica para poder evaluar la efectividad de la estimulación transcraneal, es por eso que proponemos esto, etc. Bueno, que realmente no, jamás diríamos es por eso, ¿no? Pero sí diríamos, en este estudio se analiza incluso más que nada como en la parte del resumen, se pondría eso, ¿no? De que en este estudio se analiza esto, etcétera, etcétera, pero realmente en la parte de introducción al final diríamos, no hay estudios que verifiquen esto o que hayan utilizado esta técnica neurofisiológica, eh, pero de acuerdo al mecanismo que fue descrito, no sé, en tal fecha por tal autor, se considera importante tomarlo en cuenta para evaluar la eficacia de la estimulación transcraneal por esto. Entonces, ven cómo es diferente, incluso desde el resumen hasta la introducción. Pero yo creo que esas partes ya quedan más detalladas cuando tengamos las clases prácticas. Ok. ¿Y alguien que me quiera decir cómo se relacionan las palabras clave con todo esto? Si no, ya nos vamos a la otra. Si nadie levanta la mano, ya nos vamos a la otra. Alguien nada más además, que no sea la misma, que no sea Samantha. Ah, bueno, ahora le voy a poner su participación. Estas. Alguien que no sea Samantha. Si quiere alguien de los rotantes se vaya a querer redimir de los próximos rotantes, de los traidores. Ay, no. ¿Nadie? Anneli, a ver. ¿Tú vas a rotar con el doctor Sánchez?
¿Sí? De los temas principales o de los que más se van a tener como que sea el eje del tema y en los que resulten que sean, bueno, de igual manera un poco más repetitivo y de los que sea el tema principal de la investigación. Bueno, digamos que tienes la idea. ¿Vas a rotar con el doctor San Juan? No, ¿Vas a hacer verano? no tampoco. Uy, tú sí sabes, y los que saben, van a hacer verano no saben. Pasó. ¿Quién eres, Nelly, qué? No encuentro tu nombre. ¿No te registraste al task? No me aparece tu nombre. Ah, ya lo encontré. Nada, no encontraba tu nombre, pero ya lo encontré. Ok. Voy a mandarle una carta de recomendación al doctor San Juan para que sea un poco más estricto con sus criterios de selección. Pero bueno, vámonos. Métodos y resultados. A mí la verdad no me gustó esta clase. No me gustó cómo la dieron. Yo creo que eso yo voy a necesitar enseñárselos con más tiempo. Pero pues digamos que pues en estas revisiones pues yo todavía tengo que respetar las autorías, ¿no? Entonces, pues ya vamos a ir sobre eso. Entonces, diseño dice el plano, estrategia que vamos a obtener, con el que vamos a obtener la información, ¿no? Con el que vamos a hacer nuestro diseño experimental, con el que vamos a definir cómo vamos a responder el planteamiento del problema que hicimos desde la introducción. Sigue estas partes, ¿no? Aquí lo puso sobre todo experimental, pero recuerden que pues puede ser que no sea experimental, ¿no? Que puede ser que sea retrospectivo, puede ser que sea de revisión, etcétera. Diseño, un enfoque cuantitativo, esto sí es importante, sin embargo, recuerden que podemos encontrar variables cualitativas que después podemos convertir en cuantitativas. Después de ahí generar hipótesis y pues generar preguntas, ¿no? Que aquí las preguntas recuerden que se prefieren los formatos que ya estudiamos. Las variables, pues ya también les hablé un poco, o sea, ya con esto es que nosotros podemos definir qué variables necesitamos para responder esa pregunta. Las dependientes, pues son datos que pues se estudian o que dependen de otra variable, es decir, son las variables que se miden. Y las independientes no dependen de una variable, pero el que nosotros la cambiemos tiene un impacto sobre la dependiente. Aquí hay un esquema que pues de alguna manera menciona cómo es que pueden interactuar diferentes variables en diferentes resultados, ¿no? E incluso aquí utiliza diferentes verbos que van de acuerdo a la taxonomía de Bloom. Entonces también aquí vamos recabando un poco lo que ya vimos las clases pasadas. Entonces la variable dependiente se mide, no se manipula, sino que se mide, y la que se manipula es la independiente. Y pues aquí habla un poco del control que les hablaba de la raíz interna. Se prefieren al menos dos grupos, un control y uno problema, y la equivalencia de los grupos en todo, excepto en la manipulación de la o las variables independientes. O sea, aquí, por ejemplo, hay una situación ahí un poco difícil porque aquí el ponente asume que vamos a tener el mismo número de población en cada grupo. Y quiero que sepan que eso no siempre pasa. Y no solo por el hecho de que quizá no lo hayamos previsto inicialmente, sino que por ejemplo, en cuestiones experimentales puede suceder que alguno de los animales fallezca por situaciones externas y no vamos a tener otra vez un recurso para volver a lo mejor sí nos pueden prestar el animal, pero no podemos o no tenemos ya suficiente medicamento porque ya compramos todo el que podíamos y ya no tenemos más medicamento para podérselo administrar al animal y poder verificar otra vez la intervención. Entonces, eso es un problema en el sentido de que, pues, hay cosas que inevitablemente nos hace tener diferentes números en los diferentes grupos, ¿no? Entonces, consideren ustedes que sí se puede generar una
comparación entre grupos, aunque sean diferentes, el número de pacientes o de modelos animales, etcétera, y para eso existen reglas estadísticas concretas que vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque ahorita yo le estoy hablando de Neurosearch y ya con todo esto ya cada quien va a generar un promedio que le va a permitir eh, seleccionar un trabajo de investigación que pretendemos presentar en los congresos y publicar y todo lo que quieran, shalala, shalala. Pero aún así van a recibir una capacitación general. Ustedes cuando entren a estos equipos van a tener que firmar una carta de compromiso en el cual ustedes dicen que van a seguirse comprometiendo a estas capacitaciones generales para todos, independientemente de qué proyecto estén desarrollando. Vamos a seguir teniendo clases y van a tener que igual ser evaluados, ¿no? En estas clases, en el transcurso de estas clases. Entonces, ustedes se comprometen a seguirse capacitando y en caso de que pues no cumplan los requisitos aprobatorios mínimos de la capacitación o de plano ustedes ya no entren a capacitarse, van a ser expulsados de la investigación independientemente de en qué estado o en qué fase nos encontremos, independientemente del trabajo que hagan. Si quieren, les podríamos dar una constancia como de que participó en esta investigación o colaboró con nosotros, como se hace en los programas del fin, pero una autoría no podrían obtener una autoría, nada más obtendrían una constancia, ¿sale? Entonces, pues, y pues eso, pues se vería mal, ¿no? Porque pues a lo mejor van a preguntarles, ¿y por qué nada más tiene una constancia y no la autoría? Entonces ahí les pido pues tomarlo con seriedad, que yo siento que en general sí lo han tomado bien, con seriedad, pero pues sí me estoy dando cuenta que hay cosas que a veces pregunto y aunque a lo mejor tienen 10 en los exámenes, no saben responder de forma apropiada. O a veces me dicen, o me dicen de plano que no saben. O sea, pero bien que exigen, ¿no? Pero bueno, vámonos con discusión y conclusión del doctor Galvez, que él está en el ISSSTE, con él vamos a registrar el protocolo, a él le vamos a mostrar el protocolo, él va a tener que ser el que tenga que aprobarlo, todo eso. Entonces es una figura importante para nosotros. Y la verdad fue una clase muy buena, yo les recomendaría revisarla. Aquí pues les voy a hablar en forma general. Entonces acá dice que los errores frecuentes de una discusión es hacer polémica innecesaria y de forma trivial. Aquí pues involucra mucho el concepto del bias o del sesgo. Escribir una discusión demasiado extensa, digo, sí debe ser una parte importante, pero no tampoco tan larga. Incluso algunas revistas manejan un número de palabras de acuerdo a cada sección. No hace recomendaciones sobre futuras líneas de investigación. O sea, nosotros siempre que obtenemos un resultado y lo discutimos, tenemos que sugerir qué otras cosas se pueden hacer con lo que logramos para alimentar ese conocimiento, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener que sugerirlo. Entonces, pues ahí en esa situación es que nos vamos a ir fijando. Y acaba la discusión con su resumen del trabajo. O sea, eso no es correcto. No es correcto, o sea, porque la discusión no es un resumen del trabajo. La discusión es un foro en el que nosotros argumentamos por qué obtuvimos lo que obtuvimos y por qué es importante y para qué sirve. No tanto resumir todo lo que hicimos anteriormente. Es un error muy común, sobre todo en las tesis. Entonces, esas cosas no se hacen. Estos son los errores, lo que no deben de hacer. ¿Vale? Ahí más claro que el agua no puede ser, ¿sale? No puede ser más claro que los registros a Cochrane, ¿va? Que ya le solicité 3 veces. Puntos relevantes a considerar en la discusión. Son interesantes los resultados que obtuve, son significativos. ¿Hay explicación para los resultados o no supe por qué los obtuve? Eso también es importante reportarlo. Ya habían sido descritos anteriormente, digo, ahí hay una situación en la que, pues sí, digamos, puedo hacer un poco de referencia al marco teórico, pero no necesariamente yo voy a justificar todos mis resultados con el marco teórico. O sea, yo sí puedo decir, bueno, este autor describió este resultado, pero la técnica que utilizó él es diferente a la mía, ¿no? Entonces,
Por eso, si dan cuenta otra vez, taxonomía de lo que estamos haciendo, comparando, no solo argumentando con el marco teórico, sino comparándonos con el marco teórico. Esa es la diferencia. No voy a usar el marco teórico para decir, que yo estoy bien porque el tal autor dijo que yo también estaba, que lo que yo hice estuvo bien. Tiene que decir, bueno, yo obtuve este resultado, el otro autor obtuvo algo similar, pero diferimos en esto, en cómo hicimos las cosas. Eso es lo importante, sacar esas diferencias, comparar. Y sirve de algo lo que encontramos, podemos proponer nuevas líneas de investigación, podemos generar una nueva intervención en cómo se asesora una enfermedad, podemos hacer algo. ¿Y qué futuro hay para este hallazgo? O sea, a futuro, ¿a cuántos años podemos verificar alguna situación? Ahí viene la segunda cosa que yo quería que me dijeran del doctor San Juan, de hecho, ahorita retomando esta parte. La primera cosa que yo quería que me dijeran o que él mencionó es que eso, ¿no? De que no podemos irnos, eso de decir vamos a ir de lo general a lo particular, eso no lo dijo, eso es incorrecto, por eso a Yael le dije que la respuesta fue incorrecta, porque eso no fue lo que dijo. Lo que dijo es que sí tenemos que hacer una revisión de la literatura, pero no podemos ser tan generales. Eso fue lo que dijo, no ir de lo general a lo particular, porque si yo digo voy de lo general a lo particular, entonces quiere decir que si yo hablo de una enfermedad genética, voy a empezar a hablar de ADN, ARN, transcripción, traducción, etcétera, etcétera, y ya después voy a llegar a lo que estoy hablando, y no es eso lo correcto. Lo correcto es sí hablar de una revisión de la literatura, pero no demasiado general, enfocada a los expertos, enfocada al público al que va dirigido, porque no va dirigido a público general, ni siquiera a cualquier personal del área médica, va dirigido a especialistas. Esa es una cosa, y la segunda cosa era que tiene que haber congruencia. Bueno, yo se lo estoy diciendo con mis palabras, pero el mensaje que él dio es que tiene que haber congruencia sobre lo que yo voy a analizar y lo que yo voy a esclarecer en mi introducción. Si a mí me interesa ver la eficacia de una intervención, yo me voy a enfocar solo en eficacia de intervenciones. No me voy a enfocar en reportar si es más cara cierta cosa que otra cosa, porque no voy a hacer un estudio económico. No me voy a enfocar si es más ética o menos ética, no me voy a enfocar si es más accesible o menos accesible, si está más o menos desarrollada, porque eso no es lo que yo estoy proponiéndome hacer, sino que yo lo que me propongo hacer es ver una eficacia. Entonces yo solo me voy a abocar en literatura que hable de eficacia, no que hable de costos, no que hable de cosas éticas, no que hable este, de complejidad, sino que hable de eficacia. Entonces, aquí otra vez recuperamos lo que ya hemos dicho en clases anteriores, siempre debe haber congruencia. Una cosa con la otra siempre debe ser congruente. Y eso también lo dice más adelante el doctor Galvez en su siguiente presentación, cuando habla que la conclusión pues son expresamente los resultados que dan respuesta a las preguntas de investigación y se destaca si se cumplieron los objetivos o no se cumplieron, se formulan de la forma más clara posible y solo se concluyen los resultados. O sea, yo no voy a inferir, o sea, yo solo voy a decir encontré una evidencia significativa en la estimulación transcraneal en pacientes con los que, además de la estimulación transcraneal, utilicé el fenómeno crosslink. Entonces, es lo que yo voy a decir. No voy a decir, gracias a mi estudio, la técnica de estimulación transcraneal con el crosslink va a ser más eficiente para los pacientes con EBC. Encontré la respuesta para poder eh, hacer que esta tecnología que es tan debatida en que si sirve o no sirve, ya encontré la respuesta con la que voy a decir que siempre va a ser. Entonces, eso es lo que yo no puedo hacer. Lo que yo sí voy a hacer es los hechos, los resultados, lo que yo tengo, ¿no? Yo voy a decir nuevamente, encontré una diferencia significativa entre el grupo en el que nada más usé la estimulación transcraneal y el grupo en el que utilicé la estimulación transcraneal con el crosslink, ¿no? Y se dan cuenta, esto también resuena con el marco teórico, porque yo desde antes voy diciendo que pues hay controversia con respecto a la estimulación transcraneal, pero yo al comparar al combinar la técnica de estimulación transcraneal y compararla entre el uso solo y el uso combinado con otra estrategia de rehabilitación,
pues ya estoy reportando resultados diferentes. Entonces, no estoy diciendo que la estimulación tan transcraneal es la chida, ¿no? O es la respuesta. Más bien estoy diciendo que yo al combinarla con otra técnica encontré una diferencia. Es lo único que estoy diciendo. No estoy infiriendo que va a ser mejor, que va a reemplazar otros resultados, que ya va a cambiar un paradigma. Entonces, por ahí va la situación. Entonces, ¿qué errores frecuentes podemos encontrar? Que escribir las conclusiones como parte de la discusión, o sea, son dos cosas aparte. A veces a lo mejor ustedes me dirán, es que si ya dije, pues de alguna manera, pues qué resultados obtuve y por qué fueron importantes y eso, pues ya para qué lo vuelvo a poner. O sea, no. No es que yo diga lo mismo que dije en la discusión, sino que yo ya en mi conclusión, como acá se menciona, se muestra explícitamente cuál fue el resultado que tuve, no cómo fue diferente a otras bibliografías, sino cuál es mi resultado, cuál fue la respuesta a la pregunta y si yo cumplí o no mis objetivos. Eso es lo que yo voy a decir, ¿no? A lo mejor para ustedes pueda parecer redundante, pero ya en la práctica, ya en el escrito van a ver que es diferente, porque aquí yo solo estoy identificando, describiendo, concluyendo eso y aquí estoy comparando, como metiendo otras cosas. Aquí solo estoy diciendo algo que no involucra como tal otras interrogantes, sino que aquí aquí todavía estoy haciendo interrogantes, aquí ya estoy dando respuestas, ya estoy diciendo la respuesta a mi pregunta. Entonces, esa es la diferencia. Y pues nunca deben constituir una lista de los resultados más importantes. O sea, no aquí voy a decir mis resultados, no voy a resumir mis resultados. O sea, eso no es lo correcto. Voy a dar la respuesta a mi pregunta. Por cada objetivo específico hay una conclusión y por cada objetivo general hay una conclusión general. Entonces, vean ustedes ese principio del que hablamos desde antes, congruencia, ¿no? Desde lo que hablaba del tema, la pregunta, los objetivos, y ya ahorita nos estamos dando cuenta que también las conclusiones deben tener congruencia con todo eso. Entonces, aquí menciona un orden el doctor Galvez. Primero, señalar la conclusión general, alineada con el objetivo general, incluyendo el resultado. No una lista de los resultados o un resumen de los resultados, sino el resultado que obtuve. La respuesta a mi pregunta. Segundo, señalar los resultados que están relacionados con objetivos específicos. O sea, pero se dan cuenta que estoy haciendo una relación, ¿no? Entre objetivos y resultados. No nada más estoy enlistando los resultados por sí solos, sino que los estoy vinculando con los objetivos. Tercero, resaltar los aportes o beneficios de sus resultados e incluso incorporar una o dos recomendaciones de trabajo futuro, aportes y beneficios, ¿no? Eso es como lo que estamos ya llegando al final, ¿vale? Ok. Bueno, pues en manera general sería todo eso, los que les quería comentar del NeuroSearch. Como les digo, la siguiente clase vamos a hablar este, de estos como principios generales y nos vamos a abocar directamente a analizar artículos, a hablar ya cosas prácticas, a repasar cómo hacer los algoritmos de búsqueda, ya cosas más prácticas. Ya no van a ser diapos, ya van a ser cosas prácticas, ¿sale? Entonces les recomiendo revisar las clases pasadas, si a lo mejor hubo algún detalle por ahí. ¿Por qué? Porque pues ya va a ser el momento de preguntar, ¿no? De adquirir participaciones, de subir ese 10 a un 10.1. Ya es el momento de empezar a hacer eso, ¿no? Y pues les voy adelantando que en nuestras siguientes sesiones teóricas, ya después de concluir las secciones prácticas y la inscripción de cada uno de ustedes a algún proyecto, pero ya con este promedio ya van ustedes a seleccionar un proyecto. Vamos a continuar con la capacitación. No vamos a dejar de hacer capacitaciones. Entonces, la siguiente capacitación, y tampoco vamos a dejar las asignaciones, también van a seguir teniendo tareas mensuales, ¿no? Entonces, la siguiente capacitación va a ser el curso de secretaría que no todos pudieron hacer. Y pues con eso en mente, pues también es que yo se los quise abordar porque hay muchas cosas, muchos temas que yo creo son importantes para nosotros. ¿Sale? Entonces, pues ya me eché hora y media. No sé si hay alguna duda.
Bueno, No, pues creo que no hay dudas. Mónica, gracias, Samantha. Mónica, ¿hay alguno? no, te dije que, que ninguna, gracias. Va, pues espero haber sido lo más claro posible. Vuelvan a revisar las clases. Si tienen dudas, pregúntenme, manden el mensaje. Acuérdense, ya la siguiente semana va a ser pura práctica. Obviamente les voy a estar preguntando cosas, voy a irme en las listas, voy a ver si les pongo o no eh, participaciones extra. Y si yo veo que, bueno, afortunadamente no lo he visto en este grupo. Pero si yo empiezo a ver a lo mejor una tendencia que, no sé, o no recuerdo, o sea, que no me están respondiendo o a que ni siquiera me respondan cuando les estoy preguntando, no tengan ni siquiera ese respeto, pues voy a empezar a valorar disminuir las calificaciones y eso va a ser con puntos, completos, no solo décimas. Y pues recuerden que pues al final este puntaje es lo que los va a posicionar en una tabla para que puedan escoger su proyecto, ¿no? Aquí pues a lo mejor no lo quisiera yo pues al final yo creo que al hacer yo esta tabla o criterio de selección, yo voy a propiciar que quizá los primeros lugares puedan seleccionar un proyecto que sea más afín a sus intereses, un poco más fácil de estudiar, más, a lo mejor algo con el que tengan más experiencia. Entonces yo voy a facilitar eso en los primeros promedios, ¿no? Pero en los promedios más bajos, pues a lo mejor les va a tocar un tema que a lo mejor no era tanto de su agrado o que era pues un área que no dominaban tanto. Entonces, eso no lo considero yo que esté mal, porque al final va a generar en ustedes, pues, habilidades que no tienen, ¿no? Sí, a lo mejor les va a costar un poquito más, pero en eso de costarles un poco más, quiere decir que ustedes van a entrenarse más, a tener que ejercitarse más, porque al menos con esta evaluación inicial, pues yo puedo concluir si es que fueron promedios bajos, que a lo mejor no hubo tanta disciplina, no hubo más, porque más allá de conocimientos, yo siento que las calificaciones que les estoy mostrando son más una demostración de su disciplina más allá de cuánto saben, porque eso no es tanto lo que estoy evaluando, más bien estoy evaluando qué tanta disciplina han tenido, a lo mejor qué tanta capacidad de retención, qué tan realmente se han puesto a ver las clases, más allá de que sepan o no sepan, a mí lo que me interesa es ver qué tanto interés le han puesto a estas cosas que hemos, repasado, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me refleja, qué tanto interés le han dado a esta asignatura o a estas clases que hemos dado, a estos proyectos, qué tanto interés es para ustedes, porque pues sí, o sea, digo, a lo mejor hay gente aquí que pues está interesada por el currículum, pero pues sí sepan que pues no es el perfil que se está buscando en este equipo de investigación. El perfil es son personas que de verdad les interese la investigación, que tengan esa curiosidad científica y no nada más hagan las cosas por currículum. Y pues yo creo que me voy a ir dando cuenta de eso más en las sesiones prácticas. ¿Sale? Entonces, pues ahora sí que estudien, chequenlo, si tienen dudas, díganme, de verdad, yo no tengo problema con responder nada. Entonces, con responder cualquier cosa, entonces, pues ya, eso sería todo. Entonces ya voy a detener la grabación y pues si no hay otra cosa, la siguiente semana